broma, decía yo, que el Forbes, la revista americana, ya pusiera entre los millonarios al rey del narco, porque el informe famoso del PNUD decía que los poderes fácticos, unos son ilegales, otros son legales y otros están a la mitad. Son medio legales y medio ilegales. Y en ese caso se encuentran y ganan los grandes monopolios, ¿sí? Que los narcotraficantes, que pueden hasta estar aliados, ¿no? Las conductas delictivas nunca han sido monopolio de los delincuentes. Eso es buena frase. Han sido compartidas en mayor o menor medida por muchos otros segmentos sociales. Y esta crisis demuestra que buen número de las conductas en los altos círculos de las finanzas pueden ser calificadas, y han sido calificadas, de conductas, si no claramente delictivas, sí evidentemente desvergonzadas. Pero en fin, creo que lo importante que podemos rescatar a esta altura de nuestra conversación es que, en efecto, la sociedad que salga de la crisis será la sociedad del conocimiento. Y es, lamentablemente, la que no para estamos la que trabajando menos aquí. Preparados estamos. Podría decirse que nos hemos preparado o nos estamos especializando o nos habíamos especializado en el manejo de crisis. Alguien recordó hace unos meses que habría que consultar a los mexicanos, que en los últimos decenios habían sorteado varias de ellas. La dimensión y las características eran diferentes. Pareciera que nos gustaría liderar la gran cruzada o la guerra, como se dice ahora, contra el narcotráfico. Y a lo mejor estamos preparados si esta alguna vez se libra, pero por fortuna son cada vez más sensatas las voces que hablan de otros enfoques en el manejo del problema de las adicciones. Enfoques que no pasan ni por la represión militar, ni por la violencia, ni por la guerra, sino por la reeducación, por la legalización o la despenalización del uso y por un manejo humano del problema. De suerte que en especial es doloroso que para la economía del conocimiento, del presente y del futuro, estemos absolutamente inermes. No vamos a poder participar en esa nueva oleada. A no ser y que el costo, pues es muy difícil de calcular, muy grave. El país tiene solución si nos seguimos retrasando. A mí me han acusado de ser golpista, brumarista. Y yo digo, no estoy planteando ad hominem que uno se vaya o no. Lo que digo es que todas las democracias, sistema parlamentario o no parlamentario, tienen un modo de renovar democráticamente los poderes antes de su término. Yo no veo que este gobierno puede llegar, como dijo el empresario Serville, legalmente, dijo, bueno, pero en las hecho ya no es un gobierno con autonomía ni con soberanía. ¿Qué se espera, como vamos, el país 4 años con el mismo grupo gobernante? Bueno, pero además vamos a una crisis, estamos en recesión y estamos planteándonos ya problemas de desempleo masivo. El cuestionamiento de entrar en la sociedad del conocimiento, desde ahora podemos decir que no estamos preparados. Claro. Ocupamos el último lugar en educación en la OECD. Ocupamos el último lugar también en la OECD en términos de régimen fiscal. En el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo se dice taxativamente, sin más, que en los últimos 18 años los recursos fiscales extraídos de la sociedad representaron el 9.5%. Es gravísimo. Es una cosa que hace inviable el progreso. Y añade el paquete fiscal que, en consecuencia, el 73.3% de los recursos federales se han originado en el petróleo, que representa el 33.2% del sector público, lo cual es una enormidad. Un país que vive del chapopote. Pero que vive el chapopote como gasto corriente. Eso no ha sido utilizado para crear infraestructuras, para transformar y hacer posible la sociedad del conocimiento, para convertirnos en un país tecnológicamente avanzado. El año pasado hemos soportado 291.000 millones de dólares, frente a los 55.000 del año antes de
del Tratado de Libre Comercio. El 70% son insumos importados. Por lo tanto, cuanto más exportamos, menos valor agregado. ¿Y con qué vamos a pagar? ¿Tú no crees que el proteccionismo sea una solución? Porque ahora todo el mundo dice, qué pecado el proteccionismo. Yo fui a una mesa redonda con economistas muy destacados. Y bueno, todos de una manera u otra, diciendo, bueno, no queremos volver a los 70s, a la sustitución de importaciones, pero todos coincidieron en que si México vive del chapopote, del petróleo, de la maquila, de las remesas y del narcotráfico, y todo lo que recibimos en divisas lo usamos para comprar alimento en los Estados Unidos, debe decir México, bueno, consuma lo que el país produce en otros términos de los años 70. Mira, una forma de proteccionismo. Hay que añadir que además, al terminar este periodo, nos hemos convertido en un importante importador de petróleo. El 43% de la gasolina es importada. Y importamos los hidrocarburos a los precios internacionales y exportamos a los precios nacionales, porque la mezcla mexicana, como tiene el componente del petróleo pesado, es mucho más barata. Lo que tú mencionabas antes de estas últimas cifras que nos recuerda José María. En efecto, se está discutiendo un nuevo papel del proteccionismo en las políticas del desarrollo. Así es. No necesariamente es el tipo de protección arancelaria o no arancelaria tradicional, sino son de que subes o bajas nuevas los formas. ¿Cuáles son? De política industrial. En Europa hay la idea de los campeones nacionales, empresas que engloban el esfuerzo de avance tecnológico, de avance científico, de avance productivo y que reciben el apoyo necesario para ello. En el sudeste asiático, el milagro del rápido crecimiento estuvo basado en políticas industriales bien diseñadas. En México llegamos a decir, que la mejor y en serio, que la mejor política industrial era la que no existía. Y todavía no abandonamos muchas de esas ideas. No hemos abandonado. Entonces, no es regresar a la protección sino una nueva de aranceles de 150%. Es manejar de manera que contribuya al crecimiento, al empleo y a la equidad los recursos productivos de la nación. ¿Tú crees lo mismo? No, creo absolutamente lo mismo, pero no están las condiciones. Por ejemplo, invertimos en investigación y desarrollo, que es una de los centros capitales de la nueva sociedad, el 0.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, como un país africano, o menos de un país africano. Es decir, cuidado, hay países africanos muy respetables. Algunos sí. Y bueno, evidentemente ya nos superan en ese sentido las inversiones en investigación y desarrollo en Brasil, que ya superan el 1%. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que la transformación, el déficit comercial se va acentuando, porque evidentemente, como exportamos, en realidad reexportamos, exportamos los insumos importados, que es una cosa. El año pasado los insumos importados han sido 142.000 millones de dólares. 142.000 millones. Que compramos de fuera para incorporar a nuestro proceso sin valor agregado. Por lo tanto, en esas condiciones no podemos de ninguna manera plantearnos la sociedad del conocimiento. Sin embargo, de esta crisis sale, sin duda, la sociedad del Pero conocimiento. ¿cómo va a salir en México si no hay un liderazgo al tamaño de las circunstancias? ¿De dónde ni sale? Un liderazgo que plantee las prioridades. Claro. Esas prioridades. Y que tenga respeto y legitimidad de la población. Por ejemplo, en México algunas veces se habla de educación. Nunca se habla de sociedad de conocimiento, salvo en algunos sectores muy reducidos. Pero por ejemplo, por cierto, programas aquí sobre social yo lo entiendo. Y hay una conciencia de esa carencia, pero hay poco de efectivo para empezar a superarla. Y no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Ahí hemos perdido mucho tiempo y la cuesta es muy empinada hacia adelante. Bueno, tan empinada que se tiene que reconocer que hemos vivido del petróleo y ahora se acaba el petróleo. Y entonces están inventando nuevos yacimientos, cuando Obama plantea una gigantesca inversión en nuevas energías.
Y planteando toda una... Que sería lo nuestro. Que Y además así es. es una promesa de campaña maravillosa. Así es. Dijo, en 10 años, y fue una promesa importante, no va a importar petróleo los Estados Unidos de América. Así es. Vamos a compensar con nuevas energías y vamos a mantener nuestro ritmo de producción de carburos. ¿Y de qué habla con Lula? Habla de biocombustibles. Está hablando de Absolutamente. modalidades nuevas. Habla con un obrero de las catacumbas. Un obrero que nace en un pueblito abandonado, una familia de 12 hermanos. Tienen muchas similitudes Lula y Obama. Sí, sí. Hay eso, toda una tentación de conflicto social, de conflicto religioso, de conflicto nordeste. político. El nordeste. Los obispos de izquierda lo traen a Sao El Paulo. nordeste de Josué de Castro, el de la geografía da fome, geografía del la hambre. geografía del hambre, que fue el primero que inventó y que colocó en el espacio del mundo la palabra hambre, que estaba absolutamente oculta, como ahora se ha descubierto que el problema es la concentración del ingreso. Pues en ese campo, en la geografía da fome, del hambre, nace Lula. ¿No crees que hay grandes identidades Nace. entre ellos? Sí, tienen un compadrazgo que nada hermético. Tienen hermético. una comunicación de hijos. Obama ha dicho, yo tengo parientes en los 5 continentes. Porque blancos, negros, azules, morados, estudió en las escuelas de Indonesia con los musulmanes, tiene los parientes en África, soñando en su heredero, hijo de esclavos. Se ha casado también con una negra que es hija directa de esclavos, que no es su caso, y por lo tanto le ha emparentado directamente con el futuro. No, eso es un cambio cultural enorme. Es decir, que estamos hablando, y ese hombre incorpora, y han pasado tanto él como ella por las mejores universidades, Princeton, Bueno, ha habido una Harvard, capilaridad. Columbia. Es decir, también hay que considerarlo, que le ha hecho posible hacer esa transformación. México puede salir sin un nuevo liderazgo institucional, sin un cambio fundamental de sus patrones políticos Sin y sus sus valores, yo instituciones. pregunto. Muy difícilmente. No creo que Sí, sea sí, instituciones, no hay nada. concebible esa hipótesis. Recuerda a Montesquieu. Bueno, Recuerda recuerda Montesquieu. Montesquieu. Montesquieu decía, en un país de servidumbre puede nacer un tirano, y solamente en un país de hombres libres puede nacer un liberador. Y decía Maquiavelo, Terrible. los ricos le hacen muy difícil la vida a los monarcas y muchos pobres hacen imposible la vida a las repúblicas. Ese es Maquiavelo. Bueno, yo les agradezco mucho. Cuando tenemos invitados de este calibre, de esta visión del mundo, la verdad, podíamos ir por muchos derroteros. Pero espero que lo mucho que han dicho y lo mucho que han sugerido haya dejado un sedimento en la conciencia de nuestro público. Muchas gracias.